hice mal. Me tienes aquí hablando conmigo, educativa en el nivel tiene ya varios modelos de servicio. Y aquí tenemos lo que es jornada escolar regular, jornada escolar completa, educación intercultural bilingüe y las instituciones que brindan servicio de residencia estudiantil. Entonces, todo este conjunto de modelos de servicio tiene una comisión o conforma una comisión para el tema de la formulación de cuadro de horas. ¿Quiénes la integran? El director de la institución educativa, quien la preside. El director en su condición de designado o encargado. Recordemos que las encargaturas están vigentes hasta el 31 de diciembre, plazo suficiente para que cada institución educativa pueda culminar este trabajo. El segundo integrante va a ser el subdirector. Si hubiese más de un subdirector, el que tenga la mayor escala. Si no hubiese subdirector, asumirá algún personal jerárquico, siempre determinando el tema de la meritocracia, ¿no? Y el orden de prelación, que sea el que tenga mayor escala magisterial o mayor tiempo de servicio. Y luego el tercer integrante va a ser 2 representantes de los profesores. En esto sí, por favor, este es un documento que tiene que presentar o acompañar la institución educativa cuando eleve su propuesta a la UGEL y que tiene que ser verificado. ¿Qué van a verificar? Que el director haya convocado a reunión de los docentes para que ellos de manera democrática puedan haber elegido a sus 2 representantes. Esos 2 representantes no tienen que ser de algún área curricular en específico. Basta que sean profesores nombrados y que entre ellos, de manera democrática, hayan sido elegidos. Entonces, una vez elegidos, ellos forman parte de la comisión de cuadro de horas. Luego tenemos los CERFA, ¿ya? Que también están identificados como un modelo de servicio. Lo integra el director del CERFA y 2 representantes de los profesores elegidos de la misma manera que ya les expliqué. Luego tenemos a nivel de los SEBA ciclo avanzado, que lo preside el director o subdirector, ¿no? En los SEBA tenemos cargos de director o en la mayoría de los casos son los subdirectores. Entonces son ellos los responsables de estos SEBA quienes van a presidir la comisión para el trabajo de la formulación de cuadro de horas. El segundo integrante va a ser un profesor que tenga mayor escala magisterial en el SEBA. Y el tercer representante van a ser propiamente los representantes de los profesores elegidos de manera democrática. Estas son las comisiones a nivel de las instituciones educativas que van a tener que realizar el trabajo de la formulación de cuadro de horas. Y luego tenemos en la segunda instancia una comisión a nivel de la UGEL. ¿Quiénes la integran? El director o jefe de gestión pedagógica, quien es el presidente, el especialista en personal, o quien haga sus veces, el especialista en racionalización, y el especialista en finanzas, y el especialista en educación. Entonces, cada uno de ellos va a cumplir una función dentro de este proceso de revisión de las propuestas de cuadro de horas. Para ponerle 3 ejemplos. A ver, ¿qué haría o cuál va a ser la función del especialista en educación? El especialista en educación va a verificar que al docente que le han asignado la carga horaria, esa carga horaria guarde relación entre su formación profesional y el área curricular que le están asignando. Esa es la función básicamente del especialista en educación. Coherencia entre la formación profesional del docente y el área curricular. ¿Qué más va a verificar? Va a verificar que las instituciones educativas hayan hecho la redistribución de las horas de libre disponibilidad de acuerdo a lo que te señala la norma técnica. La norma técnica, en el caso de jornada escolar regular y jornada escolar completa, te dice que 1 hora de libre disponibilidad se va al área de comunicación para el tema de la hora de literaria. Entonces, eso tiene que verificar también el especialista en educación, porque puede darse que
algunas instituciones educativas esa hora de libre disponibilidad lo esté redistribuyendo a otra área curricular. ¿Qué más va a verificar? Que las demás horas de libre disponibilidad, donde dejan ya a criterio de la institución educativa, también esté redistribuida en algún área curricular. El especialista en racionalización, o sea, aquí hay bastante trabajo del especialista en racionalización, porque tiene que estar viendo qué instituciones educativas están experimentando en proyección a la demanda estudiantil. Para el próximo año están proyectando algún incremento de metas de atención, o en otras se puede estar dando las bajas en la meta de atención. Esto va a permitir que el racionalizador pueda hacer ese movimiento tanto de plazas o de horas. Es decir, puede haber que una institución educativa con 5 secciones del 2018 funcionó con bolsa de horas nada más, pero en el proceso de racionalización resulta que hay plazas excedentes, vacantes. Entonces el racionalizador tiene que estar haciendo esa migración de esas plazas excedentes para poder ir descontando la bolsa de horas de las instituciones educativas. El especialista en finanzas, recuerden que el especialista en finanzas va a cuidar el tema presupuestal, ¿no? Que lo que se viene trabajando en el tema de la formulación y aprobación no le demande a la UGEL, como unidad ejecutora, presupuestos adicionales, porque ni el Ministerio de Educación ni el Ministerio de Economía va a hacer alguna transferencia, ni mucho menos el pliego, que es el gobierno regional. Es decir, cada UGEL trabaja con lo que tiene. En el caso de las instituciones educativas que por X circunstancias no cuenten con el personal o con los integrantes para formar su comisión de cuadro de horas, lo asume la UGEL. Es decir, la UGEL hace la formulación y al mismo tiempo la aprobación del cuadro de horas. Funciones de la comisión en estas dos instancias. A nivel de la institución educativa, hace la formulación de cuadro de horas. Esta es la parte más difícil, donde la comisión de cuadro de horas de cada UGEL tiene que hacer el acompañamiento, porque aquí se habla de la distribución propiamente respetando un orden de prelación que te señala la norma, que es primero formación profesional del docente, escala magisterial, tiempos de servicio, tanto oficiales como en la institución educativa, ¿no? Entonces, esos criterios, ¿de dónde van a salir? Del escalafón de cada uno de los docentes, ¿no? Entonces, aquí es importante que cada UGEL haga el acompañamiento o haga plantee alguna estrategia para que las instituciones educativas puedan hacer bien esta parte de trabajo, porque de la formulación, de una buena formulación que haga la institución educativa, en la etapa de revisión ya no va a haber mayores inconvenientes. Entonces, si la UGEL solamente se va a dedicar a revisar y luego observar, no va a hacer ningún tipo de acompañamiento a la institución educativa. Segunda función de la institución educativa, elevar la propuesta ante la comisión de la UGEL, adjuntando propiamente la propuesta, la resolución de la conformación de la comisión y el acta de cómo se eligió a los representantes de los docentes. Entonces, esos documentos acompañan a la propuesta que eleva la institución educativa para que sea materia de revisión. Si hubiese alguna observación que haga la UGEL, nuevamente con las observaciones señaladas, retorna a la institución educativa, hace los reajustes y nuevamente se eleva a la instancia que es la UGEL. Funciones de la comisión de la UGEL. Convocar y capacitar a los directores de las instituciones educativas. Cada UGEL tiene una particularidad distinta. Puede que tenga mayor carga de trabajo, puede que el tema geográfico no sea una ayuda, entonces tiene que plantear estrategias para que cada UGEL pueda estar presente en la formulación de cuadro de horas que hagan las instituciones educativas. Los pueden agrupar por redes, no sé, pueden crear un ambiente en la misma UGEL para que las instituciones educativas puedan hacer este trabajo o hacer el acompañamiento propiamente en la institución educativa, ¿no?
pero de lo que se trata es, en este trabajo de la formulación de cuadro de horas que haga la institución educativa, como estamos desarrollándolo en el mes de diciembre, tiene que participar el docente. Si el docente no participa para elegir su carga horaria, luego vamos a tener los reclamos. Entonces, importante que los docentes participen en todo este proceso. Brindar asistencia técnica a las comisiones, hay que brindar las asistencias técnicas en el desarrollo propiamente del trabajo fuerte, que es la formulación. Posteriormente ya no sería una asistencia técnica, ya sería una especie de supervisión, y nosotros no queremos supervisión, queremos que hagan el acompañamiento propiamente en el trabajo que realiza cada institución educativa. Elabora y aprueba un cronograma para todo este trabajo. Cada UGEL, en el marco de su competencia y de acuerdo a su realidad, puede hacer reajustes al cronograma. Nosotros lo presentamos en semanas, y lo único que no queremos es que la aprobación del cuadro de horas no pase de la primera semana de enero. Pueden hacer un reajuste en el desarrollo de trabajo en el mes de diciembre, eso es facultad de cada UGEL. Verificar la especialidad asignada a la plaza concorde con el título de profesor, bueno, eso, la coherencia entre el área curricular y la formación del docente. Aprobar las propuestas, es decir, la comisión, una vez verificado la propuesta de la institución educativa, si no hay ningún inconveniente, aprueba la propuesta y lo pasa a otra oficina, que entiendo que será en algunos casos de recursos humanos, quienes van a emitir el acto resolutivo de aprobación de cuadro de horas, con su anexo 3 y otros anexos que considere. Y finalmente, hay un informe final, en el cual, pues, la comisión de cuadro de horas de la UGEL informará cómo han desarrollado todo este trabajo, si ha habido algún inconveniente, si hay algunas recomendaciones, y eso inclusive puede ser insumo para que nosotros en la propuesta de cuadro de horas para el siguiente año podamos mejorar algunos procesos. Tenemos aquí los planes de estudios, y acá sí les pido, por favor, esos planes de estudios no pueden variar hacia abajo, solamente en el caso que les voy a explicar puede tener algún tipo de variación, pero donde no hay ninguna observación se mantiene como tal. Entonces tenemos el plan de estudios en secundaria, jornada escolar regular. Se está aplicando ya el nuevo plan de estudios que fue aprobado con la resolución ministerial 281 del año 2016, ¿no? Entonces aquí vamos a ver que ya no tenemos el área de persona-familia, sino se han fusionado en ciencias sociales y desarrollo personal, ciudadanía y cívica. Y probablemente por ahí pregunten, ¿y qué hacemos con los profesores de persona y familia? Bueno, remítanse a la norma técnica y ahí dicen que los de ciencias sociales y los de desarrollo personal, ciudadanía y cívica son afines, es decir, hay profesores de historia, geografía, de historia, hay una serie de especialidades que al final hace que estas dos áreas curriculares sean afines. Es decir, no hay que pensar que los que estaban en persona, familia, en el plan de estudios anterior, ya se van a quedar sin horas. Ellos van a tener que ubicarse entre ciencias sociales y desarrollo personal, ciudadanía y cívica. Bien, entonces, si vemos en la suma total, seguimos manteniendo la misma cantidad de horas por sección, que son 35. Y vemos las horas de libre disponibilidad, a comparación del plan de estudio anterior, donde teníamos 6, ahora solamente tenemos 2, ¿no? Y de esas 2, la misma norma nos dice que 1 hora va a pasar al área de comunicación para el tema de el plan lector o la hora literaria. Es decir, cuando la institución educativa va a iniciar su trabajo de formulación de cuadro de horas, va a presentar en comunicación 5 horas. Y la hora que quede en libre disponibilidad, ya eso se asigna a cualquier área curricular en función a lo que hayan determinado como diagnóstico en su propuesta pedagógica. Las áreas curriculares de inglés, de arte, de cultura, de educación física, o sea, son áreas curriculares que al año anterior solamente tenían 2 horas por sección, pero ahora ya se está estableciendo que pueden ser 3, que son 3 horas. Pero ahí hay una condicional, ¿no? Que nos dice,
Los amigos de EBR nos dicen que puede darse en algunos casos, en algunas instituciones educativas, no estamos hablando de UGEL, sino que algunas instituciones educativas tengan algún inconveniente para poder implementar esta nueva cantidad de horas que nos oferta el plan de estudios. Si la institución educativa determina de que para el otro año todavía no va a aplicar las 3 horas de inglés, permanecerá con las 2 horas, y esa hora que queda pasa a la libre disponibilidad para que luego se redistribuya en algún área curricular. Y lo mismo podría suceder con arte y cultura y educación física. Pero esa facultad de poder determinar si van a implementar este nuevo plan de estudio respecto a estas 3 horas, lo determina cada institución educativa. Luego tenemos el plan de estudios en instituciones educativas de jornada escolar completa, ¿no? Que son 45 horas por sección. Tenemos en horas de libre disponibilidad, tenemos 3, pero aquí nos dice que 1 hora pasa al área de comunicación para el desarrollo de la hora literaria. Entonces nos quedarían 2 horas, y eso también se redistribuye en función a lo que determine la propuesta pedagógica, que puede irse a matemática, puede irse quizás a educación para el trabajo, pero eso es competencia y facultad de cada institución educativa. Luego tenemos un plan de estudios en secundaria de educación intercultural bilingüe, ¿no? Entonces también está sobre 35 horas, y aquí vemos una variación. Estas instituciones educativas con este tipo de intervención están registrados en un padrón, y cada UGEL lo sabe. Entonces, si ustedes ven que una determinada institución educativa tiene este modelo de servicio, entonces le voy a aplicar este plan de estudios, con todas las precisiones que me han señalado en la norma técnica. Si en el área de comunicación, por ejemplo, nos dice, si la institución educativa es bilingüe puramente y no está en un proceso de revitalización, entonces le voy a asignar como primera lengua la lengua originaria. Pero si está en un proceso de revitalización, va a primar el tema de castellano. Entonces, esas situaciones o precisiones que requieran sobre a quién le aplico en el área de comunicación, la lengua originaria o el castellano, eso lo van a consultar con los responsables que ven este tema de la Dirección General de Educación Intercultural Bilingüe. Luego tenemos el plan de estudio en educación básica alternativa, ciclo avanzado, ¿no? Que consta de 30 horas, y aquí está clasificado también por áreas curriculares. Hay que tener presente que en esta modalidad hay varias formas de atención, ¿no? Presencial, semipresencial, periférico. Entonces, están en los anexos de la norma señalado todo el tema de las precisiones para que puedan, de acuerdo a esa particularidad, puedan hacer su formulación del cuadro de horas. Y luego aquí tenemos un plan de estudios en instituciones educativas de nivel secundaria que cuentan con residencia estudiantil, ¿no? También obedece a una norma técnica en la cual se aprueba un plan de estudios. Si nosotros vemos este plan de estudios se estructura de 40 horas por cada sección. Entonces, es el primer año en la cual algunas UGEL van a decidir si le aplican este nuevo plan de estudio o no le aplican a estas instituciones educativas. ¿Cuál es el requisito? Como ya les señalaba al inicio, en la formulación y aprobación del cuadro de horas no vamos a requerir ningún presupuesto adicional, ¿no? Entonces, al 2018, puede hacer que esta institución educativa que tiene este modelo de servicio formulaba su cuadro de horas sobre 35 horas, ¿no? Porque presupuestalmente no tenía las 5 horas. Entonces lo que estamos señalando es que si la UGEL cuenta con las 5 horas de diferencia para aplicar este nuevo plan de estudios, puede formular su cuadro de horas en estas instituciones educativas como se señala. Si no cuenta con la disponibilidad presupuestal, simplemente se mantiene con el plan de estudios sobre 35 horas.
horas, es decir, lo que se propone en jornada escolar regular. Son a nivel nacional, nos dicen que son 82 instituciones educativas que están en este modelo. Hay como 12 que pertenecen a jornada escolar completa, pero en el caso de jornada escolar completa, siempre se va a formular su cuadro de horas sobre 45 horas. Una vez que se han presentado ya los planes de estudios, pasamos ahora a desarrollar la jornada de trabajo. Es decir, la jornada de trabajo se estructura de dos maneras. Una, que propiamente se desprende del plan de estudios, que es el desarrollo de sesiones de aprendizaje del docente con estudiantes en el aula. Y la diferencia que nos permite llegar a su jornada laboral que establece el reglamento y la ley de reforma, que ya son las extracurriculares. Entonces, cuando nosotros, o cuando cada uno de ustedes van a hacer el trabajo de la formulación y aprobación de cuadro de horas, solamente se van a remitir al tema de las sesiones de aprendizaje. Recuerde que el plan de estudios es pura sesiones de aprendizaje. Entonces, cuando formule mi cuadro de horas, puedo asignarle a una plaza, ya sea vacante u ocupada, puedo asignarle 24, 25 o 26 horas de dictado. ¿Quién va a determinar si es 24, 25 o 26? El mismo docente. Es decir, puede ser que el docente dicte matemática y en su área curricular llega a 24 horas. Y también la norma nos establece que todos los docentes, en su mayoría, tienen que tener las horas que corresponden a la tutoría, porque la tutoría es transversal a todas las áreas curriculares. Entonces, si tengo un docente de matemática que llega a 24 horas en su área curricular, y la norma me dice que puede tener 26 horas de dictado, y además me señala que los docentes también tienen que tener la tutoría, entonces le voy a tener que asignar 2 horas de tutoría a las 24. Y ya tendría 26 horas de dictado. El otro ejemplo, si el docente es de comunicación y llega a 25 horas, ya no le podría dar la tutoría, porque la tutoría equivale a 2 horas por sección. Entonces, si le doy esas 2 horas, ya estaría subiendo a 27 horas. Y ya rompería este esquema que me propone la norma. Es decir, no puedo pasarme de 26 horas de dictado. Entonces, en esos casos, cuando el profesor llegue a 25 horas en su área curricular y ya no pueda dictar la tutoría, simplemente lo dejamos con sus 25 horas. Y estos espacios, ¿no?, ya son las horas extracurriculares en distintas actividades, como son el trabajo colegiado, atención a padres, atención a estudiantes. ¿Quién verifica, quién hace el seguimiento a estas horas extracurriculares? El director de la misma institución educativa. Entonces, para el cuadro de horas, nosotros vamos a solamente remitirnos a la jornada que corresponde a las sesiones de aprendizaje. Entonces, en jornada escolar regular, todas las plazas orgánicas y vacantes tienen 30 horas de dictado, ¿ya? Pudiendo 30 horas como jornada de trabajo, pudiendo ser 24, 25, 26, correspondiente a dictado. Luego tenemos las instituciones educativas de jornada escolar completa. Aquí se clasifican entre ocupadas y vacantes porque su jornada difiere. Entonces, en el caso de los profesores nombrados, todos van a tener como jornada, en instituciones educativas G, 32 horas. ¿Ya? Y de dictado también se mantiene la misma estructura. Es decir, sesiones de aprendizaje pueden ser 24, 25 o 26. Pero al final su dictado va a ser, su jornada de trabajo va a ser 32 horas. Y aquí tenemos las plazas vacantes en instituciones educativas de jornada escolar completa, que es como máximo 30 horas. Es decir, no puede pasar de 30 horas, como a diferencia de los profesores nombrados. Entonces, en jornada escolar completa tenemos dos tipos de jornada, para los nombrados 32 y para las plazas
vacantes y eventuales, que son 30. Y siempre vamos a mantener esta estructura de que en sesiones de aprendizaje puedan ser 24, 25 o 26 horas. Luego tenemos la jornada laboral también en los CERF, ¿no? Que nos dice, ellos tienen su plan de estudio, está en el anexo 10 de la norma técnica. Entonces ahí nos dice en sesión de aprendizaje 21, estrategia y actividades pedagógicas, que son 4, que también se desprende de su plan de estudios, que tendrían como dictado 25 horas. Y la diferencia vendrían a ser las extracurriculares, que finalmente hace que llegue a sus 30 horas como jornada de trabajo. Esta jornada se aplica para plazas ocupadas, plazas vacantes y eventuales. Jornada laboral en SEBA ciclo avanzado, ¿no? También esto va orientado a las plazas ocupadas, vacantes y eventuales. En sesiones de aprendizaje, todos van a tener 24 horas. Y el resto, para completar sus 30, van a ser las extracurriculares. Recordemos que tanto en SEBA y en EBR, no solamente tenemos plazas orgánicas, plazas eventuales, también tenemos la bolsa de horas. Cuando hablamos de la bolsa de horas, solamente nos estamos remitiendo a las horas puramente que se desprenden del plan de estudios. Si yo le asigno a una institución educativa con 5 secciones 10 horas de religión, por esas horas voy a contratar. No es que le correspondan las horas extracurriculares. Las horas extracurriculares solamente es de alcance para las plazas orgánicas, ocupadas, vacantes y las eventuales. No es para bolsa de horas. Y aquí tenemos la jornada laboral a docentes que laboran en instituciones educativas que brindan el servicio de residencia estudiantil, ¿no? También es 30 horas, pueden ser de sesiones 24, 25, 26. La estructura de las extracurriculares cambia porque su modelo de servicio es diferenciado. Muy bien, entonces hasta allí ya hemos presentado todo el tema de plan de estudios, que hay que tener en consideración para las horas de libre disponibilidad, cómo se redistribuyen, cómo se estructura la jornada laboral de las plazas, ocupadas, vacantes, y aquí precisiones que ya les he señalado en el desarrollo, pero nuevamente lo precisamos. Criterios para la formulación de cuadro de horas, ¿no? El cuadro de distribución de horas se distribuye respetando un orden de prelación, ¿ya? En primer orden, vamos a ver la estructura: personal directivo, jerárquico, docente, ¿no? Si al director le corresponde 12 horas de dictado, no voy a hacer ningún orden de prelación, simplemente le asigno las 12 horas de dictado al director en función a su formación profesional. Si el director tiene título de primaria y está en una plaza en secundaria, está exceptuado. No le puedo asignar carga horaria, no le puedo asignar horas de dictado porque su formación profesional no se ha dado en ningún área curricular del plan de estudio secundario. El personal jerárquico, obligatoriamente. Todos tienen 12 horas de dictado, reitero. Y luego ya el personal docente, las plazas docentes, allí donde existe el mayor universo, voy a aplicar otro orden de prelación para poder establecer la prioridad. Lo primero que voy a hacer es, a los docentes los voy a agrupar por áreas curriculares. Tengo que remitirme a su formación profesional. Una vez agrupados por áreas curriculares, empiezo a determinar quién va a tener o a establecer a quién le corresponde la prioridad de elegir su carga horaria en función a la escala magisterial, tiempo de servicios en la institución educativa y el tiempo de servicios oficiales. Entonces, con estos 3 criterios vamos a poder determinar la prioridad para que el docente pueda elegir su carga horaria. Siempre hay que tener presente que la formación del docente guarde coherencia con el área curricular. Puede ser que un docente tenga 2 o más títulos o se encuentre capacitado en la institución educativa, pues tenga poco número de secciones donde no va a llegar a las 24 horas en su área curricular. Puedo completar con otras áreas curriculares, así no sean afines,
podría hacerlo en tanto el docente me acredite su experiencia, su capacitación o su formación. Las horas de tutorías en su mayoría son obligatorias para todos los docentes. No es que el docente pueda elegir solamente su área curricular. También tiene que tener las horas de tutoría, que son transversales a todas las áreas curriculares. Solamente en el supuesto de que no pase las 26 horas, en ese supuesto podría en algunos casos el docente dejar de asignarse las horas de tutoría. El personal jerárquico nuevamente se reitera, ¿no? Tiene como jornada de trabajo 40 horas pedagógicas y 12 horas corresponden al dictado. Si yo tengo una plaza vacante en este momento para encargatura, jerárquico en jefe de taller, quien vaya a asumir la encargatura todavía va a llegar en marzo del 2019. Pero ahorita yo necesito asignarle 12 horas de dictado a esta plaza. ¿Qué es lo que voy a hacer? Me remito a la norma técnica de cuadro de encargatura y ahí me dice cuál es el perfil que debe tener un profesor que postula a una plaza de jefe de laboratorio. Entonces, si me dice, el requisito es que tenga título en el área de ciencia y tecnología. Perfecto, entonces le voy a asignar 12 horas de dictado en esa área curricular. Hay que tener presente también que en este trabajo de formulación y aprobación de cuadro de horas, el docente, en función a su formación profesional, puede solicitar el cambio a otra área curricular. O sea, basta que acredite el requisito que es el título pedagógico. Les pongo un ejemplo. El profesor se nombró con el título de matemática, ¿no? Luego hace otra carrera y tiene el título de computación informática. Tiene 2 títulos pedagógicos. Hasta el 2018 dictó matemática. Pero él quiere dictar, el año 2019, quiere dictar el área de educación para el trabajo, que está orientado a la especialidad de computación informática. Entonces, ¿cuándo tendría que solicitar o hacer esta petición el profesor? Cuando se hace la formulación de cuadro de horas a nivel de la institución educativa. Presenta su solicitud de cambio de área curricular, la comisión verifica que cumpla con el requisito es el título pedagógico, y si cumple, ¿qué voy a hacer? Al profesor ya no lo van a ubicar en el orden de prelación de matemáticas, sino lo van a tener que ubicar en el orden de prelación del área de educación para el trabajo. Entonces, eso nos demuestra de que el profesor, en función a su formación profesional, de un año para otro puede cambiar de área curricular. Respecto a las 12 horas de dictado que le debería corresponder a un director, ya sea en EBR o en EVA, para determinar esa situación nos remitimos a la norma técnica de racionalización. Hay una tablita ahí que nos dice con cuántas secciones, como mínimo, debe contar la institución educativa para que el director no tenga horas de dictado. Y si no cumple ese número de secciones, le vamos a tener que asignar 12 horas de dictado. Pero ese dato, para definir esa situación, nos remitimos a la norma técnica de racionalización. El otro tema que hay que tener presente es que el área de educación religiosa. El área de educación religiosa es administrada directamente por la ODEC, y eso obedece a un convenio marco entre la Santa Sede y el Estado peruano. Entonces, lo que recurrentemente viene solicitando la ODEC, o viene haciéndonos notar, es que en algunas UGEL o instituciones educativas, las horas de religión se las están asignando a profesores de otras áreas curriculares, y están impidiendo que la ODEC pueda proponer al personal que ellos consideren idóneo. Entonces, basado en que esto está en una norma que obedece a un convenio, en esta norma técnica estamos señalando claramente que la ODEC es la encargada de administrar las horas de religión. Entonces, en lo posible,
en lo posible hay que involucrar a la SODEC en este trabajo de formulación, revisión de cuadro de horas, para que ellos sepan quiénes están asumiendo y cómo están asumiendo las horas de religión, ¿no? Puede ser que la institución educativa unilateralmente le asigna a un profesor de comunicación las 10 horas de religión, o sea, buscando que ese docente no sea reportado en el anexo 4 sin carga horaria, o sea, con esa finalidad. Pero la ODEC no tiene conocimiento de que en esa institución educativa le están asignando esas 10 horas al profesor nombrado. Entonces, cuando hay esas situaciones, mínimamente, por respeto, debemos comunicarle a la ODEC cuál es la problemática que hay en una determinada institución educativa para que ellos puedan enterarse del tema y plantear alguna solución conjuntamente con la UG. Pero, de forma general, las horas de religión son administradas por la ODEC y hay que respetarlas. Aquí tenemos un cronograma, ese cronograma es en semanas, que puede ser reajustado en función a la realidad de cada UGEL, ¿ya? Pero sí, las actividades hay que cumplirlas. Puede variar las fechas, pero no puede pasarse de la primera semana de enero, que es la aprobación del cuadro de horas, porque la segunda semana de enero ya toda esta información pasa al sistema Nexus. Y aquí también hay que precisar, en algunos casos, cuando el error se advierte cuando se está trasladando la información al sistema Nexus. O sea, responsable es el técnico del sistema Nexus que a una plaza de IP le dieron carga horaria. Esa no es responsabilidad del Nexus. Esa es responsabilidad propiamente en la formulación y aprobación del cuadro de horas. Por eso hay que tener importante todas las precisiones que nos muestra esta norma técnica para que en este trabajo de formulación y aprobación no haya ese tipo de inconsistencias. Otras precisiones. Instituciones educativas que no cuenten con personal nombrado o con los integrantes para formar su comisión de cuadro de horas lo va a asumir la UG. Las plazas del aula de innovación. Las plazas del aula de innovación pedagógica están diferenciadas en el Nexus. El problema es que en algunos casos le asignan carga horaria. Es decir, uno arriba. Le han asignado carga horaria y eso el sistema Nexus no lo va a poder aceptar ahora, porque se está programando para que todas las plazas que están diferenciadas como aula de innovación pedagógica no tengan ninguna hora dictada. Y en aquellos casos en que la UGEL todavía no haya diferenciado las aulas de innovación pedagógica, simplemente en el anexo 3 le van a poner sin carga horaria y eso lo vamos a regularizar en lo posterior. Pero ahorita, cuidado con asignarle carga horaria a alguna plaza de IP, porque allí sí van a tener problemas. En las plazas, estas plazas han sido diferenciadas en el sistema Nexus y son definitivas. La única manera de que pueda dejar de funcionar como tal es que ya no cuenten con el ambiente o los equipos tecnológicos ya sean obsoletos. Entonces, la precisión en ese caso de las plazas del aula de innovación. El otro aspecto importante que hay que tener en consideración es las plazas que se han publicado para el concurso de ingreso a la carrera pública, ¿no? Hay una cierta cantidad de profesores que van a ingresar en marzo del 2019, que ahorita ya están culminando su proceso de evaluación, pero esas plazas han sido publicadas, en el caso de secundaria, en una determinada área curricular. Entonces, todas esas plazas que están publicadas como tales, hay que considerarlas en las mismas áreas curriculares en la formulación y aprobación de cuadro de horas. No vaya a ser que el profesor, cuando postuló, vio la plaza de matemática, se nombra en matemática y resulta que llega a la institución educativa y es de comunicación. Entonces, evitemos esa situación para que no se perjudique al docente. Hay que tener presente que la validación de estas plazas vacantes se han hecho desde la misma UGEL.
Entonces, la orientación a las instituciones educativas en el sentido de que estas plazas que están publicadas para nombramiento sean consideradas en las mismas áreas curriculares. Y también las plazas que son reservadas, es decir, el profesor accedió a un cargo de mayor responsabilidad y esa plaza docente que deja está reservada por un periodo de 4 años. Entonces, no podemos cambiar el área curricular tampoco de esas plazas porque mientras estén en la condición de reservada, tiene que mantenerse como tal. Una vez aprobado el cuadro de horas, ya en la institución educativa hemos establecido en esta norma técnica la asignación del horario de clases, ¿ya? Porque existen instituciones educativas que atienden en la mañana y en la tarde, y el director, por equivocación o alguna otra situación, al docente lo hace trabajar en la mañana 3 horas y en la tarde 3 horas. Entonces, de alguna manera, está incitando a que el docente permanezca en la institución educativa todo el día. Entonces, en esta norma establecemos que en esas situaciones, al docente siempre hay que darle su horario de clases, que sea, en lo preferente, en un solo turno, ¿ya? De tal manera que se cumple su jornada de trabajo y la remuneración que él percibe. Bueno, acá hay un flujograma, en síntesis, de todo lo que les he explicado. La institución educativa formula y presenta la propuesta, la UGEL revisa, hace los reajustes necesarios, observaciones, luego aprueba el proyecto de cuadro de horas, emite la resolución y esa información se traslada al sistema Nexus. Y aquí tenemos una página, una dirección electrónica para que ustedes puedan bajar la norma, bajarse las precisiones sobre este proceso de formulación y aprobación del cuadro de horas. Vamos a una pausa y retornamos en unos 5 minutitos para poder resolver las consultas. Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias. Por favor, la forma correcta de realizar las preguntas es colocando la UGEL o DRE a la que pertenece, para poder saber de qué instancia están registrando la pregunta. La forma correcta es colocar la DRE o UGEL a la que pertenece y luego colocan la pregunta. Okay. Asimismo, indicamos a los usuarios que aún no se han identificado, por favor, indicarlo por el chat. Se está enviando además la encuesta de satisfacción. Para que puedan registrar su correo electrónico. ¿Ok?
Muy bien, Julio César, Ladré Moquegua, Ojel Mariscal Nieto, y recién pregunta, ¿esa es la forma correcta de realizar las preguntas, por favor, para poder saber de qué y qué están preguntando? Ok, la forma correcta es colocar, antes de realizar la pregunta, colocar la Ojel o DRE a la que pertenece. Muy bien, Ojel 9 del Guau. ¿No? Así es la forma correcta. Muy bien, Ugel Mendoza, Rodríguez Mendoza. Esa es la forma correcta de realizar las preguntas, por favor. Ok, cuando retomemos van a responder las preguntas que estén correctamente hechas, ¿no? Así como un ejemplo, Ugel Pau Cartambo, luego viene la pregunta, en una institución educativa integral, esa es la forma correcta, por favor, ¿ok? Asimismo, invitamos a los participantes que aún no se hayan identificado, por favor, hacerlo a través del chat. Está enviando la encuesta de satisfacción también para que ustedes puedan registrarlo. Para que ustedes puedan registrarlo. Lenovo de la Ugel Picota, muchas gracias. El usuario L. Flores nos gustaría que se identifique para poder resolver sus preguntas que está realizando por el chat. Muy bien, a los participantes que están realizando las preguntas correctamente, están colocando antes de realizar sus preguntas, están poniendo la Ugel o DRE a la que pertenecen. Muchas gracias a esas Ugeles y DRE que están haciendo caso. La forma correcta de realizar las preguntas es... Ok, muchas gracias, Gelucanas. A ver, hay muchos usuarios que aún no se han identificado. Por favor, colocar en el chat a qué instancia pertenecen. Necesitamos saber de qué instituciones son.
Ok, pues bueno, entonces vamos a retomar con la videoconferencia. Por favor, confirmen el audio, ya para retornar nuevamente. Así mismo se deja el enlace de la encuesta de satisfacción. Por favor, registrarlo. Es ahí donde se va a registrar su correo electrónico y el día de mañana se va a estar enviando el enlace del video más la presentación de hoy día. ¿Ok? Bueno, ¿me confirman el audio, por favor? Hola. A los usuarios que no se han identificado también, por favor, indicarlo por el chat. Hola. ¿Me confirman el audio? Ok. Ya, listo. Muy amable. Gracias. Vamos iniciando. Por favor, al usuario José, Alicia, indicar por el chat a qué UGEL pertenecen, por favor, y así mismo a los otros usuarios que tienen nombre propio. Empecemos entonces con la solución de la pregunta. Ya. Bueno, retomamos esta parte para poder absolver algunas consultas que han formulado a través del chat. Y tenemos la primera de la DREICA, ¿no? Nos dice, compete a la comisión verificar si los que asumen cargos jerárquicos cumplen con los requisitos. O sea, hay que tener presente que el trabajo que estamos realizando nosotros es de formulación y aprobación de cuadro de horas, no estamos viendo el tema de encargaturas. Lo que yo les he señalado es que la asignación de las 12 horas de dictado a una plaza jerárquica sea coherente con los requisitos que pide la norma técnica de encargatura. El mismo ejemplo, si tengo una plaza jerárquica de asesor de letras, ya, está vacante porque ahí va a llegar un encargado en el mes de marzo, pero en este momento yo necesito aprobar mi cuadro de horas. Si es de asesor de letras, ¿qué horas de dictado debería darle? Debería darle 12 horas de dictado de comunicación. De tal manera que quien llegue encargado el mes de marzo a esa plaza va a tener 12 horas de dictado de comunicación. Eso es lo que hacemos en la formulación y aprobación del cuadro de horas. No estamos hablando propiamente de la encargatura, sino del requisito o el perfil que debe tener una determinada plaza jerárquica. Luego nos preguntan el numeral 627 respecto al reconocimiento de las 2 horas adicionales, entiendo yo, de los profesores nombrados en GEC. ¿Cómo se reconoce? Es el mismo procedimiento, es decir, el área de personal emite la resolución reconociendo estas 2 horas de marzo a diciembre, y luego pasa a planilla para que ellos con el acto resolutivo le puedan pagar. Si no hay ese acto resolutivo, el planillero solamente le va a pagar por 30. ¿Ya? Por eso es importante que se emite este acto resolutivo para todos los profesores nombrados de jornada escolar completa. Otra pregunta, ¿qué sucede con los docentes que se reasignan a partir de marzo del 2019? ¿Ya? ¿Cómo se van a considerar las horas? Recuerden que además del ingreso a la carrera, también estamos en un proceso de reasignación que lo viene llevando a cabo cada UGEL. Entonces, si la UGEL ya validó una determinada cantidad de plazas y está ofertando para este proceso de reasignación, lo lógico es que la institución educativa, cuando haga su formulación de cuadro de horas, respete esas áreas curriculares en las cuales ustedes han publicado la plaza. De tal manera que el docente nombrado, cuando llegue en el mes de marzo, va a asumir esas horas que corresponden a esa área curricular. El problema es, o se puede suscitar, que si lo publican para el proceso de reasignación en una determinada área curricular, y luego la institución educativa, en la formulación de cuadro de horas, le asigna otra área curricular, el mes de marzo van a tener un problema, porque va a llegar la profesora reasignada y no va a tener horas de dictado. Entonces, todo ese trabajo tiene que hacerlo a nivel de la comisión, es decir, personal tiene
o Recursos Humanos tiene el listado de todas las plazas que se han publicado para el proceso de reasignación. Plazas para el concurso de ingreso. Entonces, se tienen que respetar en las mismas áreas curriculares para que el mes de marzo no tenga ningún tipo de inconveniente. Luego nos hacen una consulta respecto al concurso de ascenso, ¿no? Hay un ascenso de escala donde vienen participando los profesores nombrados. Y esa nueva escala todavía se hace efectiva en el mes de marzo del 2019. Es decir, si yo ahorita tengo tercera escala, he concursado y ya estoy en la cuarta escala, para el tema de cuadro de horas, para el orden de prelación, no es que me van a aplicar mi cuarta escala, porque esa cuarta escala todavía se hace efectiva en el mes de marzo del año pasado, del año siguiente. Entonces ahorita me van a aplicar el orden de prelación con la escala que tengo actualmente. Esa nueva escala entra en vigencia el otro año y lo podré utilizar para el cuadro de horas del año 2020. Acá nos preguntan si se puede racionalizar plazas en EVA avanzado a EBR. Entiendo. A ver, nuevamente, no hay que confundirnos porque estamos en un proceso de formulación y aprobación del cuadro de horas, donde existe la posibilidad de que en el anexo 4 algunas instituciones educativas, o porque bajaron su meta de atención o porque no llevaron a cabo su proceso de racionalización, vayan a reportar plazas ya sean ocupadas o vacantes sin carga horaria. Si la plaza es vacante, el racionalizador, en el marco de su competencia, él puede reubicar esa plaza, ¿no? Supongamos que la reportan en secundaria, ¿ya?, en el anexo 4, pero su requerimiento es en EVA, ciclo avanzado. ¿El racionalizador puede reubicar esa plaza? Sí puede reubicar. Sí puede reubicar de EBR a EVA o viceversa. ¿Por qué? Porque no generan este desplazamiento o recategorización de la plaza, no genera un presupuesto adicional, porque todos están sobre 30 horas. Entonces sí lo puede hacer, no hay ningún inconveniente, en tanto la plaza esté vacante. Pero si la plaza está ocupada, ahí corresponde que al profesor que lo reportaron sin carga horaria, lo tengo que reasignar a otra institución educativa en una plaza vacante de su área curricular, ¿ya? Esa reasignación con cambio de modalidad, es decir, estoy en EBR secundaria y tengo la capacitación INDIGEVA, me declaran excedente y puedo pasar a EVA ciclo avanzado, sí puedo. Pero eso solamente se puede hacer cuando se lleva a cabo el proceso de racionalización. Y ahorita no estamos en un proceso de racionalización. Estamos formulando y aprobando el cuadro de horas. Si ese profesor ha sido declarado excedente, entonces lo voy a reasignar o reubicar en su mismo nivel. Si él quiere pasar a otra modalidad, tiene que esperarse a marzo del otro año para ver si es declarado excedente y ahí recién podría solicitar ese cambio. Aquí también el Gobierno Regional de Arequipa nos pregunta sobre las instituciones educativas, bueno, y son varios, ¿no?, sobre el tema del plan de estudios de instituciones educativas de secundaria técnica. En la Dirección de Educación Básica Regular está trabajando en este momento un plan de estudios para secundaria técnica, es decir, aquellas instituciones educativas que hasta el año 2018 todas sus horas de libre disponibilidad, que eran 6, lo migraban a EPT para que puedan atender todos sus talleres, no formule todavía su cuadro de horas porque en el transcurso de esta o la próxima semana la Dirección de Educación Básica Regular está aprobando un plan de estudios para estas instituciones educativas. Entonces, una vez que salga ese plan de estudios, ya van a ustedes a ver cómo está la distribución para que puedan hacer la formulación en función a ese plan de estudios. Pero lo recomendable es que todas aquellas instituciones educativas que corresponden a secundaria técnica todavía no lo toquemos. Trabajemos con los que no tienen ningún tipo de inconveniente. Respecto a jornada escolar completa, ¿ya?, a estos cargos que se han creado por el modelo de servicio de coordinadores pedagógicos.
son cargos creados propiamente por el modelo. Recuerden que nosotros, o sea, cuando vamos a la fuente de información, ¿qué documentos debo o a qué información debo recurrir para hacer mi formulación de cuadro de horas? Uno de ellos es el CAP, el otro el PAP. ¿Ya? Entonces, en el CAP, estructuralmente yo no voy a encontrar esos cargos. No voy a encontrar ningún coordinador pedagógico. Eso se crea propiamente por el modelo. Entonces, quiere decir que para la formulación de cuadro de horas, yo no voy a considerar el cargo de coordinador pedagógico. Es decir, me asigno mi carga horaria, ya como profesor nombrado, mis 24 horas, y el otro año cuando me encarguen una coordinación, por el modelo, automáticamente voy a dejar de dictar 12 horas, y ahí va a venir un contratado. ¿Pero eso tiene alguna repercusión con el cuadro de horas? No, porque en el cuadro de horas me están asignando mis 24 horas, o 25, 26. Entonces, esos cargos que no existen estructuralmente, ni en el Nexus, ni en el PAP, no lo consideramos en la formulación de cuadro de horas. ¿A quién vamos a considerar? Al profesor con su carga horaria. Eso para el caso de las instituciones educativas de jornada escolar completa. Ya, un docente puede llevar más de 2 horas de tutoría. O sea, no hay nada que te lo prohíba, pero hay que ver también lo pedagógicamente posible. Es decir, son 2 horas de tutoría por sección. Si el profesor solamente con una sección no completase su jornada de trabajo y necesita todavía 2 horas y no hay, voy a tener que recurrir a ese mecanismo. Es decir, le voy a tener que dar 4 horas de tutoría, porque existe una justificación. Donde no puede haber justificación es que un docente tenga 4 horas de tutoría y su colega de la misma institución educativa tenga 0 horas de tutoría. Entonces, ¿y eso quién lo va a ver? Lo van a ver a nivel de la Comisión de Cuadro de Horas de la UGEL. Eso debería verlo el especialista en educación. Ya, sobre el tema de religión. ¿Ya? El tema de religión, seguramente por la práctica que han venido realizando, es que siempre se ha mezclado con otras áreas curriculares, ¿ya? Y eso en el tiempo genera algún tipo de reclamo por parte de la ODEC. Entonces, los cambios también, o los reajustes que hay que hacer a esta situación, tienen que ser progresivos. Pero lo importante acá que estamos señalando es que cada UGEL se ponga en contacto con la ODEC para que ésta a su vez entienda que cada institución educativa tiene una realidad distinta. Quizás en alguna institución educativa pueda yo disponer puramente de las horas de religión, ¿no? Porque está en zona urbana, no hay ningún problema, puede ir un profesional propuesto por la ODEC, pero en aquellos lugares de difícil acceso, ¿qué voy a tener que hacer? Voy a tener que coordinar con la ODEC para poder contratar a un profesor, ya sea por 24 horas, pero que se complete entre religión y otra área curricular. Pero lo importante aquí es que la ODEC tenga conocimiento de esa situación. Porque si la ODEC no forma parte de este trabajo, luego va a empezar a presentar sus reclamos porque la UGEL no está respetando las horas de tutoría. Respecto a las condiciones, también les explicaba que en el área de arte y cultura, de inglés y de educación física, tiene una consideración, es decir, no se podría aplicar en tanto no reúna alguna condición, y la pregunta es ¿qué condiciones, no? Entonces, nosotros, básicamente, cuando elaboramos esta norma técnica, recogemos todos los aportes de la parte pedagógica. O sea, técnicamente, para nosotros, desde ITEN, lo ideal sería que se respete ese plan de estudios, pero los pedagogos nos dicen que eso debe ser en función a la realidad de cada institución educativa. Yo les sugiero que ese tema de las condiciones para no poder aplicar estas nuevas horas en estas 3 áreas curriculares, lo coordinen con la Dirección de Educación Secundaria y ellos le plantearán cuáles son los escenarios en los cuales
la institución educativa se vea impedida de poder aplicar estas nuevas horas de estas 3 áreas curriculares. Ya, a ver, la Auger Marañón nos pone una situación, pero no hay mucha precisión. Vamos a tratar de marcarlo. Nos dice que en una institución educativa se tiene 2 docentes de educación de trabajo nombrados, pero un tercer profesor nombrado del área de matemática pide EPT teniendo título, entiendo yo que contando con el título de en educación técnica, en educación para el trabajo. Está bien, no hay problema. O sea, basta que el profesor acredite el título pedagógico y lo solicite. La comisión está en la obligación de ubicarlo en el área curricular que está requiriendo. En este caso, si él dictaba matemática, para el 2019 ya no quiere matemática, quiere EPT. Pero resulta que en EPT hay 2 profesores nombrados, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo ubicamos a este profesor, adicionalmente a los 2 que ya están nombrados, lo ubicamos en el orden de prelación para educación para el trabajo. Lógicamente que ahí va a salir alguien sin carga horaria. No podríamos decir si va a recaer en este docente que está peticionando. Para eso ya vimos que los 3 tienen el título pedagógico, entonces vamos a determinar por la escala, por el tiempo de servicio en la institución educativa y por el tiempo de servicios oficiales, ¿cuál de los 3 sale reportado sin carga horaria? Pero uno de los 3 va a tener que salir sin carga horaria. Y al final voy a reportar, la institución educativa va a reportar a uno de los profesores sin carga horaria, pero al mismo tiempo va a requerir en el área curricular de matemáticas, porque ahí ha dejado el vacío. Pero ese ejercicio es válido. La misma norma lo permite. Luego la DREICA también nos habla de las plazas de profesores de banda, ¿no? Profesores de banda. Si ustedes revisan en el plan de estudios, no existe esa denominación. El área curricular es arte. Y dentro de arte desarrollamos 3 disciplinas, que es la música, el dibujo y la pintura. Entonces aquí lo que están haciendo es utilizar plazas propiamente de profesor para otra finalidad, porque el profesor de banda lo que hace es agrupa a estudiantes de distintos grados, distintas secciones, y luego empiezan a trabajar propiamente en el desarrollo o la utilización de estos instrumentos musicales. Pero no hay sesiones de aprendizaje. Entonces, esas plazas que se vienen utilizando de esa manera no forman parte del cuadro de horas. O sea, en la práctica y técnicamente son excedentes. Que lo estén utilizando porque exista la necesidad, esa es otra cosa, pero, o sea, ahí la respuesta desde nuestra dirección es que en la formulación de cuadro de horas solamente voy a considerar las áreas curriculares que están reconocidas oficialmente en el plan de estudio. No puedo inventar nada. Es igual que las aulas de innovación pedagógica, no forma parte del plan de estudios, pero está dentro de la norma técnica de racionalización. Hay algunos criterios que nos dicen cómo podría tener una plaza para este cargo. Pero cuando voy al cuadro de horas, resulta que estas plazas ya con esta denominación no tienen horas de dictado, de plan de estudios. Entonces, si tienen esas plazas que son de banda, no forman parte del cuadro de horas. ¿Cómo lo van a reportar? En su anexo 3 lo reportarán sin carga horaria, pero luego ya va a venir el tema de la racionalización. Respecto a las horas de dictado a las 12 horas de dictado para los directores, ¿no? Eso hasta ahora tenemos problemas porque la norma técnica de racionalización solamente lo contempla
o cuenta el número de secciones en el nivel en el cual se encuentra la plaza. Es decir, no considera si la institución educativa es integrada. Puede ser que en secundaria tenga 8 secciones, pero la institución también atiende inicial y primaria, y sumado a todo esto, pasamos las 15 secciones. Pero para el tema de la 1825 simplemente se ha considerado contar el número de secciones en el nivel en el cual se encuentra la plaza. Sobre eso, nosotros ya hemos trabajado una propuesta, una norma técnica de racionalización que está en revisión. Estamos en las últimas, ojalá que la próxima semana se publique, donde flexibilizamos ese punto, es decir, ya no contamos el número de secciones en el nivel en el cual se encuentra la plaza, sino consideramos a la institución educativa en el supuesto que sea integrada. Entonces, pero en tanto, solamente nos remitimos a la 1825 para poder aplicar tal y como está. Sí, hemos trabajado una nueva propuesta, está en revisión en este momento, digamos que estamos en un 80%. El objetivo es que la próxima semana salga esta nueva norma técnica de racionalización y ya ustedes puedan tener el documento, la nueva norma técnica a la vista y puedan establecer a quienes le corresponde horas de dictado y a quienes no. Siempre hay que tener en consideración en educación básica alternativa que tienen varias formas de atención, ¿ya? Y cada uno tiene una particularidad. Por ejemplo, en esas situaciones, cuando la institución educativa atiende en periféricos o atiende sábados y domingos, el docente adecúa su jornada de trabajo a la necesidad del participante. Ya no es como en EBR, donde el estudiante tiene un horario de atención, tiene que ingresar a las 8 de la mañana y sale a la 1 de la tarde, ¿no? Y en función a eso, también se elabora su horario de trabajo del docente. En el caso de básica alternativa, es en función a la necesidad, a la disponibilidad de los participantes. Es decir, el participante quizás de lunes a viernes trabaja y solamente tiene tiempo sábados y domingos. Y todavía tiene tiempo en su comunidad. Entonces, ¿el docente qué va a hacer? Va a tener que trasladarse a su comunidad para desarrollar las acciones pedagógicas que le correspondan. Y eso ya no implica que tenga que respetarse su horario, pero sí su jornada. Su jornada siempre va a ser sobre 30 horas. Ya. Por ejemplo, acá la UGEL Arequipa Sur nos dice que en una institución educativa hay un docente, entiendo yo que es nombrado, que por el número de secciones, solamente en el área de religión llegaría 18 horas, ¿no? ¿Qué es lo que haría? Hay dos alternativas. Uno, que coordine con la ODEC para que ese docente permanezca en la institución educativa con sus 18 horas de religión y pueda completar con otra área curricular en la cual el profesor acredita alguna experiencia o capacitación, de tal manera que llegue a sus horas de dictado. Una alternativa. La otra es que lo declare al docente sin carga horaria. Es decir, lo reporto en el anexo 4 y a esta institución educativa le asigno bolsa de horas por las 18. Y este profesor en religión podrá irse a otra institución educativa quizás con mayor número de secciones. Pero existen las dos posibilidades en la cual la UGEL necesariamente tiene que coordinar con la ODEC. Ya. Acá, por ejemplo, la UGEL 3 nos dice: el caso de una docente de inglés que vino reasignada en el área de inglés, pero tiene título de comunicación. ¿En qué área debe ubicársela? En comunicación e inglés. Ya. Esa petición, recuerden que esa petición del docente. El docente, vamos a revisar su cuadro de horas del 2018. ¿Qué carga horaria tenía? Si tenía inglés,
pero con título de comunicación es que acreditó alguna capacitación, acreditó algo para que esté en inglés. Pero si el docente voluntariamente dice o solicita pasar al área de comunicación, se va a tener que hacer el procedimiento que esté establecido en la norma, es decir, te ubico en comunicación y ahí te aplico el orden de prelación. Y mi requerimiento sería en inglés, y habría que ver si va a una plaza excedente o le asigno bolsa de horas. Ya, respecto a los criterios para poder determinar el tiempo de servicio, ¿ya? El tiempo de servicio son oficiales, es decir, desde el momento que ingreso a la carrera pública en un nivel magisterial. No se contabiliza como auxiliar, ni el tiempo como interino, ni administrativo, ni el tiempo como contratado. Entonces, son oficiales. Para poder determinar el orden de prelación, entiendo yo que es la pregunta. Aquí tenemos otro caso en la UGEL 5, ¿no? Nos dice que un docente el año 2018 estuvo en el AIP, pero ahora, en el aula de innovación pedagógica, pero ahora quiere retornar a su área curricular. Eso ya está diferenciado. Es decir, no es que el docente pueda decidir en qué momento pasa la AIP y en qué momento retorna a su área curricular. Se supone que el profesor pasó al aula de innovación pedagógica porque o fue declarado excedente o porque el director arbitrariamente lo ubicó en el aula de innovación, o con previo acuerdo o conocimiento del mismo docente. Y ahora ya no quiere estar en el aula de innovación y quiere volver a su área curricular. Lógicamente que si se acepta ese tipo de peticiones, va a ocasionar que otros docentes que sí son del área curricular van a ser perjudicados. Entonces, todas las plazas que están en el aula de innovación permanecen como tales, sin carga horaria. UGEL Santa, director designado en plaza de primaria con título de secundaria, con menos de 10 secciones. ¿Debe dictar 12 horas o asume aula en primaria? Ya. En el caso de secundaria, lo que vamos a verificar es, lo primero, que la plaza esté en secundaria, porque si la plaza está en primaria, no tiene nada que ver con el cuadro de horas. ¿Ya? Y ahí entra la norma técnica de racionalización. Es decir, si la plaza está en primaria, voy a ver cuántas secciones tiene para poder asignarle una sección. Pero aquí nos basamos específicamente a las plazas de director que están en el nivel secundario. Si está en primaria, no lo consideramos. Y si el profesor tiene título de secundaria, peor, no tiene por qué dictar porque la plaza está en primaria. Ya. Aquí hay otro problema también que se ha suscitado en varias UGELs respecto a los profesores nombrados que asumen las coordinaciones en el modelo de servicio de jornada escolar completa. Es decir, en el cuadro de horas le di 26 horas de dictado, ¿ya? Asume la coordinación y resulta que la norma técnica dice que solamente deja 12 horas de dictado. Y ahora el contratado debería ir por las 16 horas, o perdón, por las 14 horas, pero no sucede así. Entonces, normativamente no hay un habilitante, todavía sabemos que ese es un problema, pero la recomendación es lo siguiente. Si un profesor nombrado en jornada escolar completa va a asumir una coordinación, lo recomendable es que le asignen solamente 24 horas de dictado. De tal manera que cuando asuma la coordinación, no tengan este problema de que el contratado tendría que ir por 14, pero solamente el sistema me permite por 12. Y no es el sistema, sino es propiamente la norma. Entonces la recomendación en esos casos es, profesores que van a asumir coordinaciones pedagógicas en este modelo de servicio, que se le asigne 24 horas de dictado. ¿Ya? Recuerden que las 24, 25, 26 son cuestiones opcionales que lo va a definir el mismo profesor. Ya, el nuevo plan de estudio respecto a la tutoría ya nos muestra que son 2 horas de dictado, ya no es una. ¿Ya? Entonces, por sección son 2 horas de dictado.
Verifiquen bien esas tablitas donde están los planes de estudio. Les he dicho, en algunos casos tienen algún comentario respecto, un comentario condicionante, pero los que no tienen se respetan como tales. Pueden incrementarse producto de la redistribución de las horas de libre disponibilidad, pero no puede bajar. Ya. A ver, acá la mujer guardia para concluir, ¿no? A ver, nos dice, en una institución educativa hay 2 docentes nombrados en el nivel secundaria. ¿Qué área se le debe asignar? Bueno, creo que la casuística no está completa. Hay 2 profesores nombrados, pero entiendo que son de áreas curriculares distintas. Entonces hay que verificar su formación profesional. Deben tener alguna especialidad en su título. En el supuesto de que los 2 sean de la misma área curricular y la institución educativa solamente tenga 5 secciones, lógicamente que uno de ellos saldrá sin cargo horario. ¿Ya? Pero sí, en la norma está señalado claramente, puedo ser profesor de secundaria, pero en alguna especialidad. No puedo ser simplemente profesor de secundaria. Ya, esta pregunta también es bastante recurrente respecto a las 12 horas que dejan los coordinadores pedagógicos si van como bolsa de horas. No van como bolsa de horas. Es decir, no considero. Esas 12 horas se sueltan automáticamente en el sistema y para eso hay una transferencia posterior que se hace. Es decir, si están viendo el tema presupuestal y quieren consignarlo en el cuadro de horas, lo único que van a hacer es alterar el número de horas por secciones. Es decir, puedo tener 175 horas, equivalen a 5 secciones, estoy hablando de GER. Y si le cargo 12 horas a una coordinación, ya mi techo no va a ser 175, van a ser 187 horas. Entonces, siempre hay que vincular el número de secciones que me oferta el plan de acuerdo al plan de estudios contra lo que tengo aprobado en mi CAP, en mi PAP. Ya. La UG3 también, esto nuevamente voy a reiterar, ¿ya? Si el docente en su área curricular llega a 25 horas y la tutoría dice 2 horas por cada sección, mientras que la tablita me dice puede ser 24, 25, 26 horas de dictado. Entonces no le voy a aplicar esas 2 horas de tutoría porque estaría llegando a 27. Simplemente voy a hacer es dejarlo con sus 25 horas de dictado que corresponden a su área curricular. O sea, tengo que ver esas situaciones. Si bien es cierto, la norma es una situación general, pero lo específico está en cada realidad de la institución educativa, donde ustedes van a tener que resolver cada situación, cada particularidad, pero sin salirse del marco legal. Bien, hasta aquí culminamos con la participación de cada uno de ustedes, el agradecimiento. Cualquier consulta, cualquier duda, el anexo 26383 tiene mi correo, ojalá que tenga la disposición del tiempo suficiente para poder contestar a cada una de las consultas, pero este video también se va a colgar en la página para que ustedes puedan tenerlo como ayuda en el desarrollo de su trabajo. De parte de la directora de ITEN y el mío propio, de todo el equipo de trabajo, muchas gracias y hasta una nueva oportunidad. No se olviden, por favor, de registrar la encuesta de satisfacción. Se está enviando ahí el enlace para que ustedes puedan registrarlo. ¿Okay?
Ok, muchas gracias a todos. Por favor, no se olviden de registrar la encuesta de satisfacción. El enlace será enviado el día de mañana, más el PPT, a los que han registrado la encuesta de satisfacción. Ok, vamos a dejar ahí el anexo del expositor.